quedado ahí en acción de los fármacos de forma irreversible. Y habíamos mencionado en alguna medida de que la acción irreversible se refiere a que el fármaco, cuando se une a los receptores para generar esa acción, entonces la hace de forma irreversible. Y habíamos puesto el ejemplo del ácido acetilsalicílico, cómo funciona más o menos. Entonces ya explicamos que esta parte también. Pero lo importante de todo es que la inmensa mayoría de los fármacos tienen acciones reversibles, es decir, por esa razón el médico pone horario cuando administra un fármaco. Por ejemplo, podría decir, usted este antiviral, por ejemplo, va a tomar cada 4 horas, este antibiótico va a tomar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas. Incluso en algunas oportunidades, incluso hay por semana, un mes, ¿no? Entonces también esos fármacos tienen carácter reversible. Así como nosotros, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? En esta parte de la diapositiva que dice claramente acción reversible. La mayor parte entonces de las revoluciones son temporales, ¿no? Y una vez eliminada del organismo, entonces dejan de tener esa actividad. Recuerden que los medicamentos se aplican por distintas vías, desde las tópicas, si ustedes quieren, hasta la vía parenteral, y van a tener una acción temporal. Por eso es que se pone horas, vuelvo a repetir. Entonces se va a poner este antibiótico cada 6 horas, o a tomar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Bueno, eso ocurre en la mayor parte de los medicamentos. Entonces, de ahí sale el problema del horario, porque se necesita para mantener un nivel adecuado. Bueno, aquí tenemos otra actividad importante de los fármacos, y se refiere a la potencia. Y la potencia está relacionada con la dosis, ¿no? Entonces por eso tenemos que aprender dosis, porque la potencia está relacionada con la dosis. Entonces, ¿qué nosotros vamos a decir? La potencia, entonces, de una droga respecto a otra, estamos comparando dos. Es la relación de las cantidades. Si hablo de cantidades, estoy hablando de dosis que debe aplicarse para producir un efecto determinado. Bueno, eso vamos a también mostrarlo en un ejemplo. Ocurre que 3 sujetos están internados en un hospital y le vamos a poner nombres. ¿Ya? El número 1 de estos pacientes se va a llamar Juan, ¿no? El número 2 se va a llamar Pedro, y el otro se va a llamar Luis. Número 3. Ya. Estos 3 pacientes tienen un problema serio. Están internados porque tienen una insuficiencia cardíaca congestiva. Y para resolver el problema de lo que hemos visto en términos de la acción, le vamos a dar diuréticos. ¿Qué es un diurético? Es un fármaco que tiene acciones importantes sobre el riñón, y al tener acciones importantes lo hacen sobre la unidad funcional denominada nefrona. Y entonces en ese sentido pueden alterar el transporte de sodio y agua, consecuencia de la alteración sobre el sodio, para poder eliminar una mayor cantidad. Entonces estos pacientes están con edema, todos ellos, los 3. Y empezamos a pasar visita, lo observamos, y se nos ocurre lo siguiente.
a Juan le vamos a dar un diurético para disminuir el edema que se denomina clortiazida. Bueno, esta clortiazida es en realidad una tiazida. Y al ser una tiazida, obviamente tiene una estructura química que al actuar sobre esa unidad funcional denominada neurona va a perturbar el transporte de sodio y agua. Y como consecuencia de esa perturbación, entonces va a generar una diuresis. Pero a la hora de determinar de cuánto le vamos a dar, recuerden que nosotros estamos hablando de potencia. Y entonces dice aquí la potencia de una droga con respecto a otra es la relación de las cantidades. Entonces yo tengo que determinar esa cantidad. Y entonces le vamos a dar una tableta de clortiazida, fíjense, tableta de clortiazida de 1000 miligramos. 1000 miligramos. Eso le vamos. Luego vamos a hablar un poquito más sobre el horario. Pero bueno, vamos a suponer, aunque no está del todo bien el ejemplo, pero estamos siguiendo este aspecto, estamos mencionando la cantidad que le vamos a dar. Una tableta de 1000 miligramos. Al segundo paciente le vamos a dar igual un diurético que no es la clortiazida, sino que se llama hidroclortiazida. La hidroclortiazida. Ya. Entonces son dos diuréticos. Juan está recibiendo clortiazida y Pedro va a recibir hidroclortiazida. Pero a Pedro le vamos a dar una tableta también, una tableta de hidroclortiazida, claro está, una tableta, y entonces le vamos a dar 100 miligramos. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos relacionando? Estamos relacionando la potencia de una droga con respecto a otra. Una droga es la clortiazida, con respecto a otra que es la hidroclortiazida, ¿no? ¿Y qué estamos relacionando? Las cantidades que deben de aplicarse para producir un efecto. Ya sabemos que la acción no la vamos a hablar, sino vamos a ver esa manifestación de la acción, que sería el hecho de que vaya a orinar. Bueno, le decimos a la enfermera que a Juan le dé a las 8 de la mañana, 8 a.m., del día 25 de marzo del 2024. Ya está. Y va a terminar a las 8 a.m., ¿no? Digamos, el tratamiento va a terminar a las 8 a.m., el día 26 del 03 del 24, o sea que son 24. Deberíamos de darle cada 8 horas, pero vamos a suponer que le demos una sola hora. Y entonces le decimos a la enfermera que busque un recipiente graduado. Ese es el aparato sencillo. ¿Para qué queremos un recipiente graduado? Para que ese paciente orine en ese recipiente, porque si le decimos que vaya al baño, después le voy a preguntar, oiga, ¿y cuánto orinó en las 24 horas? No sé. ¿Cómo se va a saber? Orinando en un recipiente, en un tubo graduado, ¿no? Graduado. Ya, vamos a suponer que a las 2 horas de haberle administrado, comenzamos a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, ¿no? Orinó, por decir 100 ml, ¿no? Y hasta que se cumplan las 24 horas, orinó 2000 ml. ¿Cómo hemos hecho eso? Le dimos la tableta
quiso ir al baño, le dimos un recipiente graduado, entonces orinó en el recipiente graduado y se va anotando cada vez que tenga ganas de orinar, se va anotando la cantidad de orina que va haciendo. ¿De dónde a dónde vamos a hacer? De 8 de la mañana a las 8 de la mañana del día siguiente. De la misma manera, hacer comer. Te vamos a dar una tableta de hidroclorotiazida, igual desde las 8 de la mañana como tenemos aquí. Y entonces vamos a medir las 24 horas, igual hasta las 8 a.m. del día 26, que hemos comenzado el día, 25 aquí, bueno, 26 ahí, pero aquí vamos a empezar con el día 25 y vamos a terminar el día 26, a 24. Y también, ¿no es cierto?, al darle esta tableta de 100 miligramos, tenemos como resultado que en las 24 horas orinó 2000 ml. Ya. Entonces, yo quiero preguntar ahora con ese ejemplo, ¿cuál es la droga más potente de acuerdo a esta descripción? Y entonces la respuesta lógica será que la hidroclorotiazida es una droga más potente que la clorotiazida. ¿Por qué? Porque de la clorotiazida he tenido que darle 1000 miligramos, 10 veces más, porque 10 por 100 es 1000. Y para obtener ¿qué? El mismo resultado, 1000 aquí y 2000 ahí. ¿Cuál es la droga más potente? Entonces, de acuerdo a la cantidad, es la hidroclorotiazida. Bueno, ahora dirá la gente, claro, la clorotiazida es una droga y la hidroclorotiazida es otra, aunque sean las dos tiazidas. Por eso es que de una se da más, no importa. ¿Qué dije de las drogas? ¿Qué son los medicamentos? Son sustancias químicas. De estas le estoy dando 1000 miligramos de una sustancia química. Fíjate, solo 100 miligramos. ¿Quién hará más daño? Esta. ¿Por qué? Porque está recibiendo 1000 miligramos, 10 veces más de una sustancia química que no es propia del organismo. Porque, ¿qué son las drogas? Son sustancias químicas. ¿Y qué hacemos cuando las tomamos? Estamos recibiendo una sustancia exógena que no es propia del organismo. Entonces, ¿quién va a hacer más daño a la larga? Esta, con relación a esta, solo apenas 100 le estamos dando. Aunque sean diferentes, no importa. Entonces, ¿cuál será más potente? Siempre va a ser la que demos menor cantidad y obtengamos el mismo resultado. Desde el punto de vista médico, ¿no? Ahora vamos a ver, Luis, ¿qué ha pasado con Luis? No hemos olvidado de él. Ya lo hice. Vamos a decir que le vamos a dar un diurético también, porque los tres están hinchados, y le vamos a dar furosemida. Ya, la furosemida ya no es una tiazida, sigue siendo un diurético, pero se denomina diuréticos de techo alto o de máxima eficacia, así se denominan esos diuréticos. Y le vamos a dar también una tableta de 20 miligramos, nada más, 20 miligramos. Ahora, aquí tengo 1000 miligramos, aquí tengo 100 miligramos, aquí tengo 20 miligramos. ¿Cuál de las tres drogas es más potente? La tercera, la furosemida, porque solo le voy a administrar 20 miligramos. A este le administramos 1000, a este le hemos administrado 100 y a este le hemos administrado 20 miligramos. Comenzamos igual a las 8 a.m. del día 25 y vamos a terminar a las 8 a.m. del día 26. Aquí el día 25 y aquí el día 26. Le dimos este medicamento y cuando llega a cumplirse las 24 horas, Luis orinó 2500 ml. Fíjense ustedes, al primer paciente le hemos dado 1000 miligramos y orinó 2000. Al segundo paciente le dimos 100, o sea, 10 veces menos droga y orinó 2000. Pero a este le hemos dado apenas 20 miligramos y hemos obtenido una diuresis de 2500 ml de 24 horas. ¿Cuál es la droga más potente? La furosemida. ¿Por qué? Porque relacionando la cantidad y comparando con otra droga,
Entonces la furosemida será la droga más potente. ¿Por qué es más potente? Porque estamos dando menos miligramos para obtener un resultado incluso mayor que lo que hemos obtenido con los otros dos. Porque los otros dos orinaron 2000 ml en 24 horas, orinó 2000. Entonces no solamente es una droga más potente, sino más eficaz. O sea, la furosemida no solo es una droga más potente, porque estamos relacionados a la cantidad, sino también más eficaz. Porque ¿quién hizo orinar más veces? Pues la furosemida, o sea, mayor cantidad de líquido, obviamente se deshinchó mucho mejor el paciente tomando furosemida. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Ya, pero eso se llama eficacia farmacológica. Y el médico no necesariamente tiene que buscar la eficacia farmacológica, sino la eficacia clínica. Ahora voy a explicar eso también. Si nosotros le preguntamos a cada uno de estos sujetos, ¿desde cuándo se hincharon? Casi todos nos van a decir hace más de una semana. O sea, usted está hinchado, no puede dormir acostado porque tiene edema de pulmón y entonces ese paciente duerme así sentado, con almohadas aquí. Cuando la gente empieza a subir su almohada, empieza a tener edema de pulmón. No es que le guste el montón de almohadas, no hay a nadie que le guste el montón de almohadas. Los que tienen muchas almohadas ya están teniendo problemas cardíacos, ya están teniendo problemas hemodinámicos. Además, cuando se sacan los calcetines o los zapatos, no es verdad, están hinchados sus pies. Y si quieren volverlo a meter el zapato, ya no entra. Obviamente, tiene un mayor volumen. Entonces, esa persona, al tener edema de pulmón, ya no puede acostarse de manera horizontal, porque el agua tiene la tendencia de irse hacia abajo por la presión de gravedad. Entonces tienen que sentarse para liberar la parte superior de los pulmones y que pueda entrar aire, porque si se acuesta se va a llenar de agua y no va a dejar que haya un intercambio gaseoso adecuado por el edema de pulmón. Entonces, ¿qué convendría? Sacarle la mayor cantidad de agua. Pero yo quiero volver a preguntar, ¿en qué tiempo ese paciente Juan, Pedro y Luis, ¿en qué tiempo lograron estar así como están? Y siempre les va a decir, esto comenzó hace 10 días. ¿Hace cuánto comenzó? ¿Ayer comenzó? No, hace 10 días. ¿Y qué ha ido pasando con ese organismo? Se ha ido adaptando a la nueva función, a la cual se ha entendido por el edema. No es que ocurrió de la noche a la mañana. Entonces, esto para que me puedan entender a lo que yo quiero llegar, es lo siguiente. Cuando ustedes sean médicos, no se precipiten a que las cosas se resuelvan de la noche a la mañana. Porque los pacientes no se metieron en ese problema de la noche a la mañana, no lo hicieron. Vuelvo a repetir, se hace una adecuada historia clínica que se llama semiología. Entonces tienen que preguntar desde cuándo se hinchó, desde cuándo empezó a sentirse hinchado, hasta que quedó sentado y no puede ni siquiera acostarse. Entonces va a decir, he empezado con mis pies, a hincharse mis pies, poco a poco, después no podía ni dormir, y esto desde cuándo, bueno, hace 10 días empezó eso. Muy bien, si empezó hace 10 días atrás, ¿por qué usted como médico va a querer que de la noche a la mañana se deshinche? Claro que va a querer en su cerebro que eso ocurra, pero el organismo humano puede resistir ese cambio brusco. No. Entonces les voy a explicar lo que ocurre. Si yo me compro un auto, ese auto tiene acelerador, tiene freno y tiene un aparato que se llama caja de cambio. Y entonces existen diferentes movilidades que tienen diferentes cajas de cambio. O sea, hay de 4 velocidades, de 5 velocidades, de 6 velocidades de cambio. Entonces, si yo estoy en una carretera, de primera le pongo a segunda.
de segunda a tercera, tercera a cuarta, cuarta a quinta, si es caja quinta o si no, caja sexta, y ya está. Entonces aumenta la velocidad. ¿Qué debo de hacer para dar retro? Si estoy con la máxima velocidad yendo a 200 kilómetros por hora y agarro la caja y la pongo bruscamente a retro, lo arruiné al auto y se va a volcar más encima. Voy a arruinar la caja, no se puede hacer eso. Hay que ir bajando la velocidad. Entonces si estaba en sexta, después a quinta, a cuarta, tercera, segunda y primera. Cuando llegue a primera, mejor freno, pongo el retro y le doy. Eso debería de hacer. Lo mismo debe de hacer. No debe de precipitarse en que se deshinche de la noche a la mañana, porque esos cambios termodinámicos pueden llevarlo a la muerte. Hay que dar siempre un nivel moderado, que vaya deshinchando de a poquito, así como se metió a ese problema lentamente 10 días, ¿no? Por lo menos en 2 o 3 días que vuelva a la normalidad, está bien. Entonces, ¿cómo se llama ese aspecto? Eso se llama eficacia clínica. El médico debe de buscar la eficacia clínica, no necesariamente la eficacia farmacológica. A veces es mejor utilizar esta hidroclorothiazida que esta furosemida para que vaya deshinchando de a poco el paciente, ¿no? Y no sufra esos cambios a los cuales se ha metido y se ha adaptado. Entonces eso también tiene que tener presente a la hora de hacer su tratamiento. Entonces ya hemos hablado de la eficacia. Si estamos hablando de la eficacia, entonces ¿qué es la eficacia? Es la capacidad del fármaco para producir el efecto máximo. Lo que se refleja en la meseta de la curva dosis-respuesta. Muy bien, entonces, ¿cuál es la meseta máxima? En este caso, los 1000 ml. ¿Cuál es la eficacia máxima de esta furosemida? Los 1500. ¿Por qué? Porque eso es lo que he logrado, ¿no? Como respuesta cuando administré una dosis y obtuve una respuesta, eso se llama dosis respuesta. Le estoy dando una dosis de 20 miligramos y estoy teniendo una respuesta diurética de los 1500 ml en las 24. ¿Está claro eso? Siempre va a haber una curva dosis-respuesta. Lo mismo, ¿qué quieren? Otro ejemplo, ¿quieren? Muy bien, si alguien tiene fiebre y le van a dar paracetamol, no le van a bajar la fiebre bruscamente y tampoco va a bajar la temperatura más de lo normal. ¿Cuánto es lo normal? 36,6 es la temperatura normal. Nadie va a llegar a 34, 33, aunque sea 10 paracetamol. Siempre llega a un límite, ¿no? Que sería la normalidad. De eso se trata, ¿verdad? Ya, entonces, eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta nosotros los médicos cuando tenemos un medicamento. Muy bien. Factores entonces que modifican la acción farmacológica de la droga. Entonces es importante que nosotros aprendamos las dosis. Estoy preguntando. Es importante que nosotros los médicos sepamos de las dosis. Sí. Muy bien, eso sí es importante, ¿no? Ya. Bien. A ver, todos los médicos necesitamos conocer las dosis, sí. Y hay una variante importante entre los seres humanos. Por ejemplo, en pediatría, lo que más frecuentemente se usa para determinar la dosis es que yo tengo que tener en la cabeza, ¿no?, una cantidad que multiplicada por el kilo peso de ese paciente va a corresponder a su dosis. O sea, se calcula la dosis por kilo peso. Eso se hace en pediatría. En los adultos no, existen dosis estándar.
Pero aún con las dosis estándar puede haber variaciones individuales. No siempre las personas reciben o tienen que recibir X cantidad para tener una respuesta. Voy a explicar esto. También yo podría decir que para bajar la temperatura o calmar el dolor, le voy a dar paracetamol a alguien 500 miligramos o Novalgina 500 miligramos. Ya está. Y lo voy a hacer cada 6 horas, dependiendo del dolor que tenga. Por ejemplo, si tiene un dolor de muela, entonces le voy a decir que cada 6 horas tome paracetamol. O, en todo caso, si se me ocurriese dar aspirina, también le voy a dar 500 miligramos cada 6 horas a un adulto. Pero un adulto, dependiendo de la patología, podría recibir menos dosis. Por ejemplo, si alguien tiene problemas cardíacos, lo ideal sería darle 80 a 100 miligramos de aspirina y va a mejorar mucho su hemodinámica cardiovascular. 100 miligramos, va a andar bien para ese. Entonces tengo que aprenderme esa dosis para tener una respuesta adecuada. Tengo que hacerlo. Porque podría ocurrir como ocurre con este fármaco, la atropina. Entonces, yo tengo que aprender que la atropina, que es un alcaloide de las solanáceas, debo de aplicarle al adulto a razón de 1 miligramo. De 1 miligramo, ¿me escuchan? Eso no es normal, le dan 1 miligramo. Puede darle 2, 3 también, depende de las necesidades, pero lo normal es 1 miligramo. ¿Qué voy a obtener con eso? Voy a obtener como respuesta un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces existe una patología cardíaca que se llama bradicardia sinusal. ¿Qué les pasa a esa gente que tiene bradicardia sinusal? Que es bradicardia. La bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca. Y si es sinusal, termine grabando del seno o del marcapasos. Entonces, como la atropina genera taquicardia, si alguien tiene taquicardia, va a ser su terapéutica. O sea, si ya administramos atropina, va a volver a la normalidad. Esa persona que tiene bradicardia va a aumentar su frecuencia cardíaca y va a estar normal. ¿No es? Pero ¿qué pasa si yo no sé? Ya soy médico y no sé. Y la familia que ve cuando soy de la no tengo tiempo que se está muriendo, que está desmayado aquí, tratando de darme lo que no me acuerdo. Le voy a dar media ampolla, o sea, medio miligramo de coco y piña. No, porque si por ahí le doy más, ahí se muere. No le doy de mí. Hizo la peor estupidez que puede existir en la Tierra, porque este fármaco, la atropina, tiene acción bifásica. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de la dosis, va a hacer su acción. Si le da a razón de 0,5 miligramos, va a provocar bradicardia. Y como el paciente tiene bradicardia, ya lo mató. Ya lo mató, por nada más que no sabe la dosis. ¿Por qué? Porque con 0,5 va a provocar bradicardia, y si el paciente tiene bradicardia y más bradicardia, listo, paró el corazón. Podría haberlo saltado con eso si se hubiera acordado de la dosis. Entonces, es obligatoriamente importante aprender la dosis. Sí. No es que cuánto le tengo que dar. Tengo que saber cuánto le tengo que dar. Entonces, es importante, como ustedes mencionaron, aprenderse las dosis. Obviamente que la asignatura de farmacología, poco y nada le vamos a dar importancia a eso, pero las diferentes especialidades, cuando hagan biología, cuando hagan cuando hagan lo que sea, tienen que aprender obligatoriamente las dosis. Y cuando estoy hablando de las dosis, cada cuántas horas, etcétera. Eso es obligatorio. Muy bien.
también es importante para determinar la acción de la droga que hay que tener clara la farmacocinética. Estamos hablando ahora de farmacodinamia. Miren ustedes, aquí dice farmacodinamia, estamos hablando de aquí. Pero esto de aquí es farmacocinética. Porque la acción de las drogas puede variar en su intensidad dependiendo de la absorción y la eliminación de las drogas. Muy bien. O sea, que yo tengo que saber exactamente en qué tiempo va a absorberse un medicamento. Eso es lo que no entienden los cirujanos con respecto a los pobres anestesiólogos. ¿Ya? ¿Por qué no estás anestesiado? ¡Ya fue! La medicina no dice que tengo que hacer eso, tiene que hacer la anatomía, tarda en actuar. Ya, ¿cuál es tu apuro? ¿Cuál es tu apuro? Es que tengo también tu boca que tenga otra cirugía. Quédate tranquilo. ¿No ves? Porque ustedes no son la droga, no son el medicamento que tiene la acción. No, porque se lo que ponga en pena no va a tardar tiempo en actuar. Pasar al sistema nervioso, a pecarlo. ¿O no? Peor si se da por ignorar. Mucho peor todavía. ¿De qué variable vamos a estar hablando? ¿No? Cuando administramos una droga, tenemos capacidad que tenga ese organismo, no estoy hablando de cualquier ser humano, estoy hablando de mi paciente, de la capacidad que tenga ese paciente de absorber el medicamento. Y el otro elemento importante es la eliminación. Y entonces aquí viene una mentira piadosa. Los médicos tenemos que caracterizarnos por ser mentirosos. Y alguien debe decir, pero ¿por qué va a inducir a eso? Sí, voy a inducir a eso. Porque es mejor decir una mentira que la verdad. Por ejemplo, si no fuese Semana Santa, porque todo el mundo en la Semana Santa cree que está comiendo pescado, yo le va a perdonar su pecado. No es cierto eso. ¿Qué tiene que ver la comedera del pescado con los pecados que tenemos? Y entonces lo hacemos varias cosas, por ejemplo, ya no tenemos que beber, tenemos que comer pescado para ser feliz. Hay un redondo, uva de industria, incluso han sido tomados presos varios personajes que salían de su borrachera y de ser presos, los empezaron ya a celular. Hay gente que le gusta. Entonces los médicos suelen decir, cuando estén tomando medicamentos no va a tomar bebidas alcohólicas porque se puede morir. Y muchas no se van a morir. Así que mejor es que digan eso, pero no digan la verdad. Es mejor que no lo sepan los pacientes. Pero sí lo que va a ocurrir es que va a aumentar la velocidad de eliminación del medicamento. ¿Por qué va a aumentar la velocidad de eliminación del medicamento? Porque todo borracho sabe que si se está tomando varias cervezas, cada rato va a ir a orinar. Y al ir a orinar, entonces va a eliminar el fármaco. ¿No? Si yo me estoy tomando amoxicilina, no me va a hacer daño si me tomo trago. No, de verdad le estoy diciendo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Es una mentira eso, pero mantengan esa mentira, por favor. Manténganla. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cada rato voy a ir al baño. Y entonces al ir al baño voy a estar eliminando el fármaco, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué van a hacer los gérmenes? Se van a reír como patango. ¿No ves? Este imbécil está tomando trago y está haciendo eliminar el antibiótico y me está favoreciendo que me desarrolle más y con resistencia, ¿no ves? Así que es mejor decir que le va a hacer daño, va a morir el maldito si toma alcohol. Ya está. Ya está. ¿No es verdad?
Y entonces, como ustedes son los médicos, le van a creer y entonces no va a tomar trago. Ya, entonces eso es lo que están diciendo. La acción de la droga va a variar su intensidad proporcionalmente a la absorción. Es decir, si se absorbe bien el medicamento, va a tener mucho mejor actividad. Pero va a ser inversamente proporcional a la velocidad de eliminación. O sea, si yo estoy tomando trago, estoy aumentando la velocidad de eliminación, pues va a durar menos. ¿Para qué mierda entonces el médico dijo cada 6 horas? No le va a durar cada 6 horas si está tomando trago. En 3 horas ya lo va a eliminar el medicamento. Y entonces, ¿cómo va a mantener ese nivel terapéutico en sangre? No lo va a hacer, ¿no ven? No lo va a hacer porque está tomando alcohol. El alcohol es un diurético, inhibe, ¿no?, la hormona llamada vasopresina, también llamada antidiurética. Eso hace. Y al inhibirla, entonces uno orina más, porque la hormona se llama antidiurética, en contra de la diuresis. ¿Okay? Obviamente la bloquea, entonces cada rato va a estar orinando. Y al orinar está eliminando el fármaco. Y al eliminar el fármaco le está haciendo perder su vida media, ¿sí o no? Entonces de nada sirve darle cada 6 horas. Entonces siempre hay que mirar esos aspectos. ¿No es verdad? Igual cuando se da diurético hay que valorarlo con los medicamentos. ¿Ya? Bueno, pero la eliminación no necesariamente. Por eso aquí, en esta diapositiva, hay una imagen de la cervecita. Si usted toma cervecita, va a aumentar la velocidad de eliminación del medicamento. Porque el alcohol inhibe hormonas. Pero aquí dice excreción, eso es excreción, pero también la metabolización. Hay, sustancias que pueden aumentar la eliminación de un fármaco. Y hay sustancias que pueden inhibir la velocidad de eliminación. Si inhiben, no va a aumentar la eliminación. Si inhiben, pueden mantener los niveles más altos del medicamento y también morirse el paciente. Entonces eso es lo que hay que tener siempre presente. Por ejemplo, si les preguntaría a ustedes, ¿con qué cosa sería bueno que yo tome mi medicación? ¿Cuál debería ser la respuesta? Y podría tomarme, digamos, desde un refresco de Grey, never entreverado con mica. No con Grey, por favor, no, porque puede llegar a morir usted, porque la Grey inhibe la metabolización de la mayor parte de los medicamentos. Y al hacerlo, entonces aumenta la concentración del medicamento y se vuelve tóxico. Por eso que en la farmacia, fíjense ustedes, hay agüita, no hay refresco. No. La agüita es lo mejor que puede haber. Después hay una madita, mamá, ¿no?, que suele mezclarle con la lechecita. El bebé de mi edad no puede tomar, tiene que ser con lechecita. ¿Quién les había dicho que la lechecita es el mejor elemento para recibir su medicamento? La lechecita tiene calcio y muchos de los medicamentos se adhieren al calcio y no se absorben. Se adhieren al calcio de la leche. Por ejemplo, las tetracyclinas no se deben administrar con calcio. Entonces, si no se puede dejar. Entonces, ¿de qué sirve eso? Entonces, no lo hagan. De nuevo, a ver, yo sí tomo nada, y hacer la lista que vamos a eso basta que digan eso, alguien nunca le va a ocurrir nada a su paciente si su paciente toma su medicamento con agüita, así sean de diarrea, no estén haciendo mezclar con nada, solo agüita, ¿entienden? Agüita es lo mejor que puede existir en la tierra. Si quieren pueden hervirla, enfriarla, lo que sea, pero que sea, ya está. Ahora, la intensidad también tenemos que fijarla en ese otro término que es la intensidad.
va a depender de la vía de administración. A ver, si hay alguno aquí que ya tiene en su cabeza una especialidad, por ejemplo, ser terapista intensivo. Ya, yo voy a ser terapista intensivo, eso me gusta, porque siempre voy a estar pendiente de la emergencia que lleguen los pacientes, ya sean con hemorragia, con convulsiones, o sea, soy emergencista, soy médico de emergencia. ¿Por dónde van a administrar los medicamentos los médicos emergencistas? Por ejemplo, hace unos días atrás, un jugador de fútbol de Real Santa Cruz, en un entrenamiento de quién estamos hablando, de deportista, el muchacho joven, haciendo primera división. Según la gente, se empezó a preguntar a bueno, no lo pudiéramos hablar de su muchacho. Si hubiese llegado a tiempo a un médico, ese médico emergencista para resolver el problema, ¿por dónde debería de administrar los medicamentos? Podría es la mejor manera de tener una respuesta rápida. ¿Siempre eso ocurre así? No. La farmacología tiene sus cosas raras. Por ejemplo, si alguien está convulsionando, lo ideal sería dar una benzodiazepina. Por ejemplo, la mejor benzodiazepina en todo el planeta Tierra, no solamente boliviana, en Japón, en China, en Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, España, Alemania, o sea, es el diazepam, es una benzodiazepina. Entonces, imagínense ustedes si tienen una mamá con un bebé así chiquitito, de unos 8 o 9 meses convulsionando. Entonces hay que buscarle vena. Cuando uno mira la vena de un niño de esa edad, es difícil encontrarla. Y además hay que usar una aguja muy delgada, ¿no? Y buscarle venita y hacerla. Entonces, ¿qué normalmente ocurre? Que no me encuentran vena. La enfermera dice, no, me encuentro vena. Te pongo con vista muscular, con la agujita en la músculo y te va a parar. Está bien, póngale maldito sea el médico que maldito sea el médico que no va a parar a la convulsión. Nunca va a parar. Si se podría dar, podría hablar, podría hablar, sí. Pero podría hablar, sería bueno. No deben entregar nunca. No y no. ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué no se debe dar conducta? Porque el medicamento se adhiere a las proteínas del músculo, se adhiere a las proteínas del músculo, se une a las proteínas del músculo. Y para parar la convulsión, tiene que parar al frente circulatorio, llegar al sistema nervioso y deprimir el sistema nervioso, pero como no puede hacerlo porque se quedó en el músculo, no va a parar nunca la convulsión, no va a parar nunca la convulsión. Si se hubiera puesto que así, pero si no, conmigo, ya no. Había orden de cabrón. Y con eso no estoy diciendo que a una persona que está convulsionando le vayan a dar por viado, no se puede. No se puede porque se muerden la lengua, no abren la boca. Están llenos de secreciones que ni se le ocurre. Sí o sí tienen que ponerlo con un prevención. Pero hay alguna alternativa, sí, porque iba el vuelo. Entonces, ¿quién no vomita nada? El recto, ¿no? Se lo meten al recto. ¿No? Y listo, con unas solitas, una pequeñita y ya está. Y para la convulsión. Mejor que poner bolita, ¿no? Miren ustedes. Bueno, entonces aquí dice, depende de la vía de administración. Si le ponen por vía intravenosa, la mayor parte de los medicamentos van a poner. Pero esto puede hacer variar cualitativamente. Fíjense ustedes que aquí habla del sulfato de magnesio, ya hemos hablado el otro día de eso. El sulfato de magnesio
Si se administra por vía intravenosa para las convulsiones. ¿Cómo se llama ese medicamento de la farmacia? Morfina. Vienen ampollas, se carga la jeringa, si hay una mujer que la cura, puede pasar una convulsión en Francia, se va para las condiciones pero es el mismo medicamento administrado por vía oral, no para ninguna convulsión, no para ninguna convulsión, se da por vía oral. ¿Por qué razón? Porque me va a meter una diarrea que dio patrimonio mío. Es un dato de medicación administrado por vía oral genera diarrea. Entonces, varió su actividad, claro que varió su actividad, que no es lo mismo para la convulsión que produce diarrea, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa no se parece a la otra en nada, ¿no? En la una, tal vez estén felices las personas porque les pararon la convulsión, porque la pusieron por vía intravenosa, pero si le da por vía oral, están cagados, tanto el paciente como también el médico, ¿no? Entonces, ya está, eso. Por eso ahí en la dice, voy a ver esta, oye que se la toma, no, las cosas son para aplicar, oye, no son para tomar, ¿no? Ni las tabletas para poner de supositorio. Ya, para eso lo hicieron de esa forma, no cambie el lugar. Entonces, puede hacer variar cualitativamente la acción farmacológica. En caso de eso, cuando de magnesio, depende del lugar. Momento del día también. Muy bien. Es importante que nosotros sepamos el momento del día que debemos de administrar un fármaco. Claro. Por ejemplo, si tengo un paciente que sufre de insomnio, ¿qué significa insomnio? Que no puede dormir, ¿no? No puede dormir, ¿no? Entonces la gente que tiene insomnio, ¿qué le pasa? No puede dormir. Ya está claro, ¿ven? Entonces, nosotros los seres humanos, para recuperarnos, tenemos que dormir. ¿Y en qué momento del día dormimos? El mejor momento es la noche. Entonces, si yo le voy a dar un medicamento que genere sueño en el paciente, por ejemplo, una benzodiazepina, ¿no? La que ustedes quieran, clorazepam, temazepam, oxazepam, diazepam, midazolam, lo que sea. Es mejor darle en la noche porque fisiológicamente el ser humano tiene la tendencia de dormir en la noche. Entonces la noche se le da, ¿para qué? Fisiológicamente se meta en el sueño y ya está. Y al día siguiente. Pero si hay un estimulante del sistema nervioso central, por ejemplo, un cafecito, no es conveniente darle en la noche a las personas, porque fisiológicamente la noche se hizo para dormir, no para estar despierto. Entonces, ¿en qué horario les deberían de dar el cafecito? Por la mañana. Por la mañana. ¿No es? ¿Por qué? Porque el estado de vigilia en el ser humano es más frecuente por la mañana. Todos los que son normales, ¿no? Una vez que se han dormido, se van a despertar por la mañana, porque también hay altos anormales. Por ejemplo, hoy en día, antes, cuando yo era jovenzuelo, a las 4 de la tarde se hacían las fiestas. A las 6 estábamos viviendo. Papá y mamá estaban aquí. Oye, a 2 vinieron aquí. A las 11:30 de la noche. Pero ¿por qué tanto? No, todavía falta.
mucho cuidado en la administración de los medicamentos, pero vamos a ver más de esto del momento del día. Entonces, puede también, buscarse ciertos medicamentos horarios. Por ejemplo, cuando se administran corticoides, sobre todo glucocorticoides, por ejemplo, en el asma bronquial, en la artritis reumatoidea, en la reacción alérgica, se pueden administrar corticoides. Y los glucocorticoides, que obedecen la mayoría de los corticoides, tienen un ritmo que se llama ritmo circadiano. ¿En qué consiste el ritmo circadiano? En que la glándula suprarrenal hace que se despierte la liberación de corticoides a las 18 horas. ¿Qué significa 18 horas? 6 de la tarde. O sea que ahorita, de todo lo que estamos aquí, que está funcionando esa glándula suprarrenal, se despertó a las 18 horas. ¿Y a qué hora se va a dormir? A las 6 de la mañana. Entonces, si yo tengo un paciente crónico que no está grave y que ya está en su tratamiento, digamos, crónico, debería indicarle ese medicamento que tome a las 8 de la mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde. ¿Por qué no debo indicar a la noche? Porque interrumpiría la liberación de los glucocorticoides de la suprarrenal debido a ese circadiano. ¿Y solamente se despierta a las 6 de la tarde y se duerme a las 6 de la mañana? No. Cuando se ingiere alimentos, también se despierta. O sea, se va a despertar al mediodía cuando llega de los años, sí. Entonces eso va a ocurrir. Entonces ahí está el problema de la obesidad. Entonces la gente dice lo siguiente: ¿por qué será que mi gordo está? ¿No? Si yo casi no como, soy capaz de poner mi cámara, ¿no? para vigilar a las personas que están, ¿no? Y una vez que hace lo siguiente, viene aquí sin comer, casi dieta, y además de una noche, y quiere ponerse el vestido que le cae bonito, para que salga en la foto la novia, digamos, pero como está gorda, parece un repollo cuando se pone el vestido, queda fea, digamos. Entonces hace dieta, ¿no? Si quiere morir, entonces, ¿qué pasa? Más tardecito, y baja la grada, va donde Doña Choca y se hace un pedacito de agua. Más tardecito, otro pedacito, así, vive comiendo. Entonces, recuerden que los corticoides producen síndrome de Cushing, cara de luna llena, cuello de búfalo, aumento de las grasas en las partes proximales de los brazos y de las piernas. Así se le pone la pierna, y entonces queda con un aspecto de mal de tordo, las patas flacas y el culo gordo. Así. ¿No es? Ya, ¿no? O sea, en pocas palabras queda una defecio, como el pingüino de Batman. Igualito que ese bicho, así queda. ¿No es? Entonces, se pregunta, ¿por qué engordar? Cada rato vivir comiendo, ¿no es? Vivir liberando tu corticoide. Entonces, se está volviendo cada vez una llena, los tamaños de los árboles de índice de masa corporal. Bueno, existen también variables individuales, por ejemplo, la variación biológica. Y entonces empezamos a observar que pueden haber pacientes tolerantes o también intolerantes. Por ejemplo, si una persona dice, no, yo no soy alcohólico, solo tomo un traguito, digamos, minimizar todavía los viernes. Pero ese tipo, esa persona es mentirosa.
enzimas a nivel del hígado que metabolizan el alcohol. Pero vamos a encontrar que por la estructura química del alcohol puede haber una tolerancia cruzada. Por ejemplo, los alcohólicos que podemos encontrar en la exterminal, ahí del mercado de la Ramada, donde está, digamos, comienza la Ramada, ahí atrás, donde venden CD, después de los celulares, hay un montón de alcohólicos, un montón de gente alcohólica. Esos tienen derecho también de enfermarse. Entonces, puede ser que un alcohólico de eso tenga una apendicitis, lo lleven al hospital y le van a poner este anestésico. Bueno, hoy en día ya no se usa. Entonces, este éter es un derivado del alcohol, porque el alcohol fue el primer anestésico y a partir de esto se creó el éter. Ya no se usa el éter porque, como todo es moderno en esta vida, entonces ha aparecido lo que se denomina bisturí eléctrico. Y ese bisturí eléctrico pasa que yo cuando voy a tu rango, mientras tanto está utilizando, a veces estuviera casi una pastilla. Y genera chispa, este es eléctrico. Y el éter al ser un alcohol. Entonces, como todas las cosas son duraderas, o sea, el gobierno con su ministerio da unos equipos de anestesia, lo que sea, se mejoran las mangueras que está saliendo de la anestesia por todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, el niño Jesús se ocurrió con una mujer que estaba haciendo una cesárea, usaron éter de rojo. Entonces ya no se usa eso, se usa el adopano, el programa, el cerebroprograma, los anestésicos generales, rodados se pueden utilizar, no se llaman protanal, hoy en día. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con esas cosas que estamos viendo por la tolerancia cruzada. Pero también existen diferencias entre los seres vivos. A ver, nosotros los seres humanos, para poder utilizar medicamentos, hacemos pruebas en animales. Y eso no es exacto, porque los animales son animales. Recuerden que dentro de los animales tenemos animales que viven en el agua, que viven en el agua y en la tierra, animales que viven en la tierra y animales que viven en el aire, o sea, que vuelan. Ninguno de esos tiene las características iguales al ser humano. No son seres humanos, son animales. Entonces, el cerdo no deja de ser cerdo, la oveja no deja de ser oveja, la lagartija. Lo mismo, el mono, los seres humanos somos seres humanos. Entonces, al ser seres humanos, tenemos variables con los animales. Por ejemplo, si alguien administra atropina a un conejo, no al que le han puesto apodo de conejo, por ejemplo, el conejo Arce, jugador de fútbol, no estoy hablando de ese conejo, estoy hablando de los conejos, esos orejones, o los cuis, lo que sea, ¿no? Los conejillos de India, lo que sea. Ya, estos conejos tienen una enzima llamada atropinesterasa, cosa que el ser humano no la tiene. Entonces, de hecho, estamos hablando de una especie diferente a la del ser humano, que puede ser bien su uso en el conejo, no estoy diciendo ni en el gato ni en el perro. El paracetamol es uno de los mejores medicamentos según la medicina, ¿no, verdad?, para resolver el problema de fiebre, sí, generar muchos problemas adversos, aunque sí los tienen. Por ejemplo, genera una sustancia que se llama benzoquinoneimida, que provoca necrosis hepática, el paracetamol, en los seres humanos. Bueno, pero es uno de los medicamentos que menos daño hace. Pero si eso le dan al gato, si le dan paracetamol a los gatos, se mueren. Porque los gatos no son seres humanos. Los seres humanos tienen una capacidad mejor para metabolizarse. Entonces, también habrá que ver que unos, ¿no?,
animales con relación al ser humano pueden llegar a ser tolerantes. Bueno, ¿de qué va a depender entonces, ¿no? Esa tolerancia? Esa tolerancia va a depender de varios factores. Por ejemplo, una absorción deficiente de una droga se denomina pseudotolerancia. A ver, voy a explicar esto. Antes que aparezcan los medicamentos que actualmente se utilizan para el tratamiento de la úlcera, primero se aparecen los antihistamínicos gaseosos, ¿no? Y luego terminaron de aparecer otros, como por ejemplo el omeprazol y su derivado, lansoprazol, etcétera, etcétera, que mejoran las úlceras. Pero antes no. Le daban leche, le daban derivados de la proteína para resolver los problemas de la úlcera. Y terminaban haciendo cirugía. Tenían dos cirugías para resolver ese problema. La resección parcial del estómago, que ya estaba ulcerada y había que sacar una parte del estómago, porque recuerden que las úlceras son úlceras gastroduodenales. Entonces esa cirugía se llamaba Bilbot 1. Y hay otra Bilbot 2 que es mucho más invasiva, retira casi la parte del estómago. Ustedes saben que el estómago tiene células cilíndricas. Dentro de esa están las células cilíndricas famosas, las principales, ¿no? Las células homocíclicas o secretoras de ácido clorhídrico, etc. Muy bien, todas son significativas. Pero ese estómago no solamente secreta ácido clorhídrico, moco, persina, obviamente secreta persinógeno, que le hace el super de persina y hasta. No solamente eso, sino también secreta el factor intrínseco de Castro. ¿Para qué sirve ese factor intrínseco de Castro? Para transportar el ácido fólico y la vitamina B12. Y la vitamina B12, como el ácido fólico, sirve para que no haya anemia megalotrágica. Las personas que tienen deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, entonces llegan a tener una anemia y los ojos son gracias a que son normales. Los normales tienen entre 7 y media litros, pero pueden tener 8 y media litros para que sea normal. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos que hacer una cirugía a un individuo del estómago que tiene úlcera? Le hemos sacado el estómago, hemos conectado el intestino de manera directa, tiene que comer poquito, fuera de comer poquito, ¿qué va a pasar? Entonces, le sacaron el estómago, ya no hay células que produzcan el factor intrínseco de Castro. Entonces, no puede darse vía oral la vitamina D. No puede. Porque no va a absorberse, porque no hay factor intrínseco de Castro. Si no hay factor intrínseco de Castro, no hay que poner la vitamina D pueda ser lo que tiene que hacer, ponerle de forma intramuscular. ¿Qué se ha convertido esa persona? En una persona que tiene una pésima absorción, una deficiencia en la absorción de la vitamina D2. Entonces, ¿qué es eso? Pseudotolerancia. A través de la cirugía, al sacarle el estómago, se sacaron todas las células que forman el epitelio del estómago, y en el estómago se producía la fluidificación de la ahora no hay. Y si no hay que estar la vitamina. Entonces, para resolver ese problema, bueno, también podemos tener personas que inactiven rápidamente las drogas, ¿no? Es decir, toman y pueden haber entonces metabolizadores rápidos.
Por ejemplo, hay personas que por un proceso de acetilación pueden metabolizar más rápidamente la isoniazida. La isoniazida es un fármaco que sirve para el tratamiento de la tuberculosis, una droga de primera línea. Y existen metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. Esos metabolizadores rápidos rápidamente van a metabolizar la isoniazida y no va a ser tan duradera como los metabolizadores lentos. Entonces, también eso sería una pseudotolerancia. Pero hay una tolerancia celular. ¿En qué consiste eso? En la adaptación de la célula a la presencia de las drogas. Por ejemplo, el hecho de volverse morfinómano, es decir, una persona que consuma morfina todos los santos días, porque empezó a tener dolor y el médico le recetó eso, va a generar una tolerancia celular. Sus células se van a adaptar, ¿no?, a la presencia de esa sustancia denominada morfina. Lo mismo ocurre con los cocainómanos. Después vamos a tener también una rápida inactivación metabólica. Hay personas que pueden metabolizar más rápidamente los medicamentos que otras personas. Entonces también eso es una verdadera tolerancia. Muy bien. A ver, vamos a ver qué bien. Bueno, vamos a terminar con esto. También existen personas intolerantes, es decir, personas que no pueden recibir dosis normales de un medicamento, porque les viene náuseas, vómitos, lo que sea. O sea, hay que ir disminuyendo las dosis. Por ejemplo, hay personas que no les calma el dolor si se toman una o dos o tres paracetamoles. O sea, les sigue doliendo la cabeza y ya se han tomado 3 o 4 paracetamoles y recién empieza a calmar el dolor. En cambio, hay personas que con una aspirineta pueden resolver su problema. Entonces, ¿qué es la intolerancia? Consiste en una respuesta exagerada de un individuo a dosis ordinaria de un medicamento. Por ejemplo, el caso de la succinilcolina. La succinilcolina es un bloqueante neuromuscular despolarizante. Y existen personas que tienen una pseudocolinesterasa llamada pseudocolinesterasa típica, que cuando le ponen esta succinilcolina, entonces no pueden metabolizarla y pueden morirse por parálisis muscular, sobre todo parálisis muscular respiradora. Después viene la idiosincrasia, no dice idiosincrasia, dice idiosincrasia. Ya. Entonces, ¿qué es eso? Es la respuesta normal, cualitativamente diferente de los efectos farmacológicos. Por ejemplo, ahí ponen la primaquina. ¿Qué es la primaquina entonces? Es una droga que sirve para el tratamiento del paludismo. Si nosotros, todos los que estamos aquí presentes, tuviésemos paludismo, nos tuvieran que dar primaquina. ¿Para qué sirve la primaquina? Para destruir los inosolitos. Para eso sirve. Entonces, si todos tenemos paludismo, la primaquina, cloroquina, etc., para realizar el tratamiento del paludismo. Ahora la pregunta de ¿para qué sirve la primaquina? Para curar el paludismo. Pero dentro de todos los seres humanos que tenemos paludismo, hay un individuo que se ha puesto mal. Recibiendo la primaquina se puso mal y empezó a tener anemia. Entonces la pregunta es así. ¿La primaquina produce en los seres humanos anemia? La respuesta es no. Pero bueno, la primaquina en los seres humanos normales produce anemia. La respuesta es no. Negro, generado conducta. No. Ya. Pero ¿por qué a este sujeto que le dimos primaquina ha empezado a darle anemia? Eso se llama idiosincrasia. Esa persona tiene una deficiencia. Escuchen,
La palabra deficiencia, no estoy diciendo ausencia, estoy hablando de deficiencia. La deficiencia quiere decir que sí tiene, pero no la cantidad adecuada. De una enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Dónde tiene esa deficiencia? En los glóbulos. Y al tener una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces produce anemia. Entonces, la rifatina produce anemia. No. Pero hay personas que pueden adquirir producir anemia. Sí. ¿Quiénes entonces? Las personas que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en su glóbulo. Entonces, fíjense de nuevo. ¿La rifatina produce anemia? No. Pero puede tener ese otro aspecto en algunas personas. Anormalmente, aquí dice, la respuesta anormal. Cualidad, cualitativamente, no de cantidad, de cualidad. ¿Cuál es la cualidad que puede presentar la rifatina? Provocar anemia. ¿En quiénes cambia esta cualidad? En los que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato. En las demás personas la rifatina produce anemia. No. Solo en las que tienen esa deficiencia. Y si eso ocurre, eso se llama idiosincrasia. Eso se llama. ¿Está claro eso? Bueno, muy bien. Lo vamos a empezar a retirar. Ya, si quieres hacer tardecito y hay que